Buenas tardes, hoy les voy a hablar de la resolución 2764 del 2022, batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. La batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial en la resolución 2764 del 2022 del Ministerio de Trabajo. La resolución 2764 del 2022, por la cual se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía general para la promoción, prevención, intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadores y sus protocolos específicos, y se dictan otras disposiciones. Durante los años 2007 y 2013, el Ministerio de Trabajo realizó estudios en donde las empresas de diferentes actividades económicas y regiones del país, identificando la presencia de los factores de riesgos psicosociales por parte de los trabajadores y empleadores. Esta situación mostró la necesidad de promover las acciones de prevención y factores de riesgo psicosocial, que es muy importante los datos sobre la salud mental en Colombia. Durante la fase inicial de la pandemia del COVID-19 fue muy frecuente la presencia de ansiedad, depresión, reacción al estrés en individuos y familias en la sociedad. Entonces, esto que muestra los factores psicosociales durante el confinamiento del COVID-19. Por ello, se expidió la resolución 2404 del 2019, actualmente que está derogada, se cambió por, es- por esta resolución, en la que se ha adoptado la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la promoción y prevención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos. Respecto a esta, el Ministerio de la Resolución 2764 del 2002, con el fin de aclarar estos aspectos como la periodicidad, la evaluación, la vigilancia epidemiológica, la intervención de situaciones de emergencia sanitaria, ambiental y social, y las herramientas para la evaluación de riesgo psicosocial. ¿Qué se necesita para la evaluación y la guía de intervención de este análisis psicosocial como tal? La resolución 2764 se cuenta con las guías y análisis para el análisis psicosocial en los puestos de trabajo, guías de entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores intralaborales, también una guía de grupos focales en la evaluación de factores intralaborales y estilos de afrontamiento y personalidad. Los instrumentos de evaluación y estas guías de intervención para la identificación de la evaluación, monitoreo permanente, intervención de los factores de riesgo psicosociales, los cuales se encuentran publicados en la página web del Fondo de Riesgos Laborales. Entonces, digamos, les voy a explicar acá la batería de instrumentos para evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y los efectos en la población trabajadora, además del protocolo de acciones en promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y los efectos en el entorno laboral como tal. También el protocolo de intervención de factores psicosociales en entidades de administración pública, prácticas de trabajo saludables en la administración pública. También un protocolo de intervención de factores psicosociales en instituciones nacionales del sector defensa, cultura, vida y trabajo saludables. ¿A quiénes aplica? Esta resolución aplica para empleadores públicos y privados, trabajadores independientes y dependientes, trabajadores en misión, empresas de servicios temporales, organizaciones de economía solidaria y sector cooperativo, los contratistas de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, el personal civil de las fuerzas militares, agremiaciones o asociaciones que afilian a trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral.
¿Quién estaría a cargo de la custodia de los instrumentos de evaluación de los factores de riesgo psicosocial? Los empleadores o contratantes no podrán tener, conservar o anexar la copia de los documentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial, de la historia clínica del trabajador, ni de los informes individuales de evaluación de factores de riesgo psicosocial en la hoja de vida del trabajador. Estos informes, consolidados con la información general por grupos de trabajadores, deben reposar en los archivos del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo de los empleadores o contratantes y se deben utilizar única y exclusivamente para los fines de intervención de los factores de riesgo psicosocial. Cuando la aplicación la realice el prestador de servicios de salud ocupacional en la IPS, contratado por el empleador o contratante del personal, la custodia de los instrumentos de esta evaluación de riesgo psicosocial estará a cargo de dicho prestador y se integrarán la historia clínica ocupacional del trabajador cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivo conforme a las normas legales para la historia clínica. ¿Con qué periodicidad se debe aplicar esta evaluación? Se mantiene la periodicidad de aplicación de 1 año cuando el riesgo psicosocial es alto y 2 años cuando tiene a ser medio abajo. ¿Cómo se evalúa el nivel de este riesgo? El riesgo intralaboral de las empresas se debe establecer el promedio del puntaje bruto total de los trabajadores obteniendo a través de la aplicación y calificación del cuestionario interlaboral, posteriormente transformado utilizando la fórmula que se encuentra establecida en el manual del usuario de la batería e identificar el nivel de riesgo en los baremos. Para esto se debe calcular por separado el nivel de riesgo como tal, psicosocial, interlaboral, tanto la forma A, cargos de nivel técnico, profesional y directivo. Y para la forma B, cargos de nivel auxiliar y operativo. Y en caso que el nivel de riesgo para alguna de estas formas sea muy alto, muy alto, la evaluación debe realizarse de manera anual. ¿Cuáles son los instrumentos de la batería para la evaluación de riesgo psicosocial? El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, el cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, el cuestionario para la evaluación del estrés y la ficha de datos generales sociodemográficos y ocupacionales. La guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo, la guía de entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral y la guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral. ¿Cuáles son los referentes técnicos mínimos? Se adoptarán algunas referentes técnicos mínimos para la evaluación y monitoreo de riesgo psicosocial. Entre esto, la batería de riesgo psicosocial, que es el instrumento como tal de evaluación, y las guías de intervención como el fondo de riesgos laborales. ¿Cómo se implementa esta guía de ayuda? Las ARLs deben implementar una línea de ayuda, un soporte en crisis no presencial durante la situación de emergencia y con esto se deben generar espacios de capacitación como tal, por ejemplo, campañas destinadas a la disminución del estrés y mejoras en ambientes de trabajo. ¿Cómo se hace esta aplicación virtual de la batería? El Ministerio de Trabajo debe publicar en la página web, en su fondo de riesgos laborales, la herramienta práctica para la evaluación y gestión de riesgo psicosocial y los empleadores o contratantes podrán aplicar esta batería de instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial de manera virtual, siempre y cuando cumplan los criterios de seguridad de información para este fin. ¿Cómo se realiza la intervención de los factores de riesgo psicosociales durante situaciones de emergencia? Se deben fortalecer las acciones y medidas de prevención e intervención que lleguen a proteger la salud mental y el bienestar de los trabajadores de diferentes sectores económicos que se encuentran desempeñando las actividades tanto de forma presencial como teletrabajo, como el trabajo en casa, como el trabajo remoto, y en este caso es prestarle la asistencia psicológica de manera remota como tal. Y también hacer que se desarrollen acciones de promoción de salud mental y la prevención e intervención del estrés y los problemas de trastornos mentales en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Eh, ¿Cómo se hace la vigilancia epidemiológica? Los empleadores deben contar con los programas de vigilancia de epidemiológica que incluyan problemáticas como casos identificados en el acoso laboral, en los eventos vitales estresantes, en los duelos, en los eventos de familiares o personales con la vida confidencialidad y la reserva de la información. Mm, ¿Cuáles son las estrategias para mitigar el riesgo como tal? La naturaleza de riesgos psicosociales multicausal, por lo que cuando se interviene lo prioritario y de alto riesgo, se mitigan otras dimensiones. Y también comunicar a los comunicadores los objetivos y se briega a conectar las actividades con el programa psicosocial. Eh, ¿Cuál es una estrategia para mitigar el riesgo? Se busca potencializar las estrategias cualitativas para una profundización de riesgo y la fuente real de riesgo en grupos que pueden ser realidades diferentes y muchas veces como las soluciones que parten de ellos. Por ejemplo, los grupos focales o las estrategias cualitativas y herramientas del ministerio que nos ofrece. Todo esto con el fin de que toda intervención de los factores de riesgo psicosocial deben explicar el compromiso de la dirección o gerencia de la empresa en los trabajadores. Em, También se busca gestionar los factores psicosociales que se relacionen con la misión de la organización y hay unas sanciones por incumplimiento, las cuales será sancionado de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del decreto 1295 del 94, modificado parcialmente por el artículo 115 del decreto 2150 del 95. De la vigencia, esta resolución rige a partir de la misma entrada en vigencia de julio del 2022 y deroga la resolución 2404 del 2019.